Tienen que ver con historias personales, con muchas historias personales, con historias personales que tienen que ver con la Argentina y tienen que ver, no tienen precisamente que ver con el costado amable de la Argentina, sino con el costado complicado de la historia argentina. Y todas estas historias se condensan, estas que están acá son muchas más, pero las que están acá se condensan, se compilan, se juntan en un objeto, y pocas cosas son más lindas que un objeto al cual la convención ha dicho que se llama libro, ¿no? Y hoy están acá Astrid Romero y Verónica Patiño para hablar de un libro que se llama Sapos de otro pozo. Y el nombre es interesante, pero un viejo amigo de este programa, que se llamaba Hegel, decía que la verdad de la cuestión estaba en el subtítulo. Y el subtítulo es Cartografía colectiva de las infancias en el exilio. Y ese es el tema. Distinguidas damas, bienvenidas aquí a Bitácora, a Radio 6 de Bariloche. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y empecemos por el principio, para los quienes nos están escuchando. Lo interesante, bueno, vamos a aclarar que mañana el libro se presenta acá creo que en la sede de la UNR de la calle Nazagasti. Eso va a ser Correcto. Tipo 7 de la tarde, pero digo, ¿qué es Sapo de otro pozo? ¿Qué tipo de libro es? ¿Cómo se construyó? Porque en todo caso es un libro colectivo y que tiene una temática también colectiva. Bueno, para hablar de cómo se construyó este libro hay que remontarnos hace mucho tiempo y empezar hablando de los autores y las autoras que están detrás de este libro, que son una agrupación. De hecho, figura en la tapa del libro como Hijas e Hijos del Exilio. Esta agrupación cumple este año también 20 años, arrancó en el 2006. Conjuntadas primero entre los padres, o sea, quienes se exiliaron, y sus hijos empezaron a pensar en reunirse entre ellos, a hacer algo distinto, a decir, bueno, nosotros esto que nos pasó del exilio es diferente de lo que nos pasó a nuestros padres. Entonces, a partir de ahí surge la agrupación para pensar el exilio como un delito de lesa humanidad también. O sea, entre las muchas cosas, los muchos hechos nefastos que cometió la dictadura, también uno de ellos fue obligar a la gente, y esto es muy importante, obligar a la gente a que se fuera de su país para poder sobrevivir. O sea, no hubo una decisión de alguien que construyó un proyecto de vida afuera, sino que fueron obligados a dejar su lugar de vida, a construir otra cosa por la fuerza. Y bueno, a partir de eso surgió la idea de empezar a contar estos relatos de las infancias que transcurrieron en otros países, ¿no? Surgió primero como una cuestión un poco íntima, después se fue discutiendo qué forma darle, cómo lograr condensar un poco todo eso, hasta que se llega a la idea de un libro. Y un libro polifónico. Exactamente. polifónico. Es un libro colectivo, tiene más de 100 relatos, testimonios de niños, niñas, jóvenes que los fueron junto con sus padres, madres, a veces abuelos, tíos, a veces personas que no eran de la familia, se fueron a otros países y allí se encontraron con otras realidades totalmente distintas y no elegidas. Todos esos relatos que están compilados en el libro algunos son más cortos, otros son más largos, pero todos tienen un hilo conductor que es el no haber decidido vivir la vida en el lugar en donde se estaba. Que en muchas familias no era solo un lugar, era un país primero, otro país después, otro país después. En el libro hay relatos inclusive de compañeras que nacieron en Chile
pero después del golpe de Estado de 1966. O sea, que este país tiene en sus golpes de Estado y en sus dictaduras, si bien la última fue la más sangrienta, la que se llevó 30.000 y demás. Pero por lo que decías, vos hiciste referencia recién al golpe de Onganía. Claro. O sea que en el libro hay distintas historias, de distintas generaciones de argentinos que por alguna razón tuvieron que nacer o vivir en el exilio. Exactamente. Y eso ya marca algún tipo de itinerario, ¿no?, en las familias. No es lo mismo si se tiene que ir una persona o una pareja que si se tiene que ir una pareja con un hijo, 2 hijos, 3 hijos, un hijo por nacer, que es el caso de compañeros que nacieron, se fueron de aquí, y en el caso del golpe de Onganía, nacieron, por ejemplo, en Chile. Esas historias, esa es una de las historias que está aquí. Esa es una de las historias que está en el libro. Sí. O sea, abrazamos a todos los exilios. Y me resulta muy interesante la idea de hablar, de incorporar a personas que sufrieron este detalle, esta circunstancia, y no solamente de la última dictadura del 66. Es interesante porque alguien que supongamos alguien que nació en el 66 tiene 60 años y viaja con esa mochila todo el tiempo. Exactamente. Dos de las compañeras que van a estar mañana en Bariloche son ese caso. ¿Quiénes son? Que son Natalia Buch. Exacto. Y Inés Aveledo, que es de San Martín, está viviendo en San Martín de los Andes. ¿Y ellas dos? Ellas, los padres trabajaban en el ámbito científico. Claro. Y fueron víctimas de la represión de la Noche de los Bastones Largos. Sí. Las familias se conocían y bueno, emprendieron ahí un exilio hacia Chile, ¿no? Ahí nació, por ejemplo, nuestra compañera Natalia. Y es increíble los meandros que adopta la historia argentina a veces. No. Y leyendo el libro hay no solo narraciones, sino que también hay fotos de las niñeces en esos lugares que les tocó crecer, y también hay QRs que te redireccionan a un sitio en el que están alojados y se pueden escuchar, algo que quizás los jóvenes hoy no lo conocen, pero en esa época al exilio se mandaban cassettes. Sí, claro. Y en los cassettes la familia de acá contaba cosas y los que estábamos en el exilio también hacíamos lo mismo. Entonces se recuperan algunos de esos audios de niñeces que, bueno, son de una enorme ternura y te remite a un momento por el sonido que tiene, por las vocecitas infantiles, en un momento en el que tenían sí o sí que pasar por situaciones sociales que había que aprender y transitar estando en el exilio, en la infancia, y quienes nacieron allí, en el exilio, si bien formaban parte de ese país, en su vida cotidiana también tenían cosas muy distintas, desde la manera de hablar, las costumbres cotidianas, el acervo cultural, todo eso era distinto. Entonces había que congeniarlo con la realidad del exilio. Y yendo un poco al subtítulo, ¿no? ¿Qué es lo que cambia cuando el exilio justamente se narra desde la perspectiva de la infancia? Bueno, ahí me parece que lo interesante del libro es justamente eso. Es una mirada desde quienes fuimos niños en ese momento, y que hay partes que no conocemos al mismo nivel que los adultos, que por ahí no éramos tan conscientes, depende de las edades, porque también hubo experiencias muy distintas. En mi caso yo me fui a los 2 años, pero Vero, por ejemplo, era más grande, entonces tiene más registro. En tu caso particular, ¿vos dónde te fuiste? Mis padres se exiliaron en Venezuela y vivimos... En la Venezuela de Carlos Andrés Pérez. Claro, hasta el 84 estuvimos viviendo ahí. ¿Y tu caso? En México. En México. Mi padre era periodista, era escritor, y había muchos argentinos que elegían Latinoamérica. Sí.
y México era un país... Y los dos, en Venezuela y México, fueron países muy amables con Sí. los que escapaban de la muy cuestión política en la solidarios. Argentina. Sí, muy contenedores y muy conscientes de que eran precisamente delitos de lesa humanidad por la persecución feroz que había aquí en la Argentina. Sí, de todas maneras, este registro que uno tenía como niño a veces no llegaba, o sea, es como que uno esa conciencia la adquirió después, Claro. cuando volvió, cuando fue más grande, cuando se encontró con otros relatos. Tus 2 años eran tu tiempo presente, no podías construir historia, como Claro. decía Borges, no tenemos otra alternativa Sí. que ser contemporáneos. Sí, lo único que uno tenía un poco de conciencia es que, bueno, éramos de otro lado, de que la familia vivía en otro lado, de que hablábamos distinto. Por eso también el nombre del libro, Sapos de otro pozo, hace un poco de referencia a Sí, eso. pero aparte tiene la ventaja de que es un dicho muy, muy criollo, muy argentino también. Tal cual. Totalmente. Pero es esa sensación de sentirse de que sos de otro lado, incluso en tu propio país, porque esa es también la otra cara, ¿no? La vuelta del exilio que para muchos fue su primer exilio, por ejemplo, quienes nacieron en otros países o se fueron muy chiquitos. Entonces fue nuevamente un segundo exilio, ¿no? En ese Y en tu caso. caso, Verónica, supongo que en la cuestión de llegar a otro país preadolescente para empezar el secundario deben ser sensaciones completamente distintas, sobre todo Totalmente. porque imagino una tontería, te fuiste de acá cantando un himno y tuviste que aprender otro. Sí. Sí, y no supe el himno de las Malvinas, por ejemplo. Claro. Para mí fue una novedad cuando Claro. yo volví a la Argentina, porque habían pasado 8 años, la dictadura completa, la última, y yo no tenía ninguna de esas No tenías ese registro. contacto con, más que sí, por supuesto, con la familia y demás, pero ese contacto cotidiano del adolescente, la adolescente que fui, sí, fue una época, aparte la adolescencia es una época muy identitaria, Claro. de afectos muy potentes que conservo todavía. Claro. ¿Cómo es tu relación con aquella chica de 12 años que debe andar correteando, supongo que en algún lugar de Coyoacán todavía? Nosotros vivíamos cerca del bosque de Chapultepec, Claro. que es un lugar muy Porque hermoso. supongo que tendrás amigas de ese... Tengo amigas del secundario, tengo amigas de la vida, amigas y amigos que no volví a ver. Yo nunca volví a México después del 84 que volví. Y te habrás conectado Y tipo redes ahora. Siempre redes, ahora WhatsApp, teléfono. ¿Y hay recuerdos que recién pudieron entender o comprender recién en la adultez? En mi caso, yo ya me fui con 12 años, cierta conciencia de lo que estaba pasando tenía, pero primero se fue mi papá, o sea, estuve un año sola con mis hermanos y mi mamá en Buenos Aires, y mi papá ya exiliado, y en esa época mi mamá nos contaba cosas duras, pero verdaderas, porque era importante para ella que lo supiéramos. Entonces, al llegar a México, empezamos con más libertad a preguntar y a indagar, y bueno, era muy fuerte todo lo que no sabíamos, no porque no nos lo hubieran ocultado, sino porque eran cosas que era importante que un niño, una criatura no supiera todos los detalles por propia seguridad. Así que esa niña, para terminar eso, que es muy linda la figura que me trajiste, esa niña era una niña con 12 años, muy, muy flaquita, que al mes me agarré hepatitis por comer cosas en la calle. Ese fue como mi iniciación. Yo recuerdo que cuando fui a México lo primero que te dicen es no tomes agua de la canilla. Pero a los 12 años haces todo lo que te no gusta. terminaste de bajar de la escalera del avión y te dicen no tomen agua de la canilla. Y Así que sí. Astrid, te pregunto si pudiéramos separarlos un poquito del objeto libro, del cual forman parte, digo, pero por una cuestión de narrativa y de belleza estética, ¿cuál es la historia que más te gusta? ¿O cuál es la historia que más recordás? O que decís, uy, mira, este libro vale la pena por todo, pero detenete acá. Hay muchas de las historias, yo quiero aclarar que no formé parte de la escritura del libro, llegué después.
Es más, llegué a contactarme con la agrupación por el libro. Claro. Leí una nota cuando se presentó el año pasado y a partir de ahí me conecté con la agrupación. Y una cosa muy fuerte que te pasa es que cuando lees las historias, no importa en qué parte del mundo estén sucediendo, porque hay exilios a todo lo largo y ancho del planeta, es impresionante. Es como que hay partes de esas historias en las que te reconoces siempre. Hay muchos puntos en común. Entonces, eso para mí fue muy fuerte. Reconocer que mi identidad, que yo creía personal y particular mía, era parte de algo colectivo, que era una historia que nos atravesaba a muchas personas, y creo que eso es lo potente y lo importante de esto, que quedamos marcadas de alguna manera por esa situación particular que nos tocó vivir. Hay una que yo elijo así como para leer en las presentaciones que habla de una situación de aula, porque bueno, soy docente y entonces hay como un ejercicio en que les piden a los chicos y a las chicas que elijan un dibujo, si se dibujarían como un árbol o como un río, y relata que quienes eran exiliados elegían dibujarse como árboles porque querían estar en un lugar, Claro. no seguir trasladándose. La cuestión de las raíces. La cuestión de las raíces, y es como fuerte la imagen, y ese texto me gusta mucho. Hay muchos relatos muy bellos, fotos, es como abrir, es como un viaje al cajón de la abuela, ese que guarda lleno de cosas, que tiene objetos y cositas, porque hay cosas muy variadas. Esto de los QR también lleva videos a otros lados. Entonces es como ir abriendo ese cajón y encontrarse con recuerdos, con cositas, con historias muy diferentes, y la verdad que es muy hermoso como objeto. Y bueno, con esto último que estabas diciendo de la identidad, ¿no? O sea, ¿cómo impacta el exilio en la identidad? Y hablando colectivamente, cuando uno va a este tipo de libros y demás, ¿se siente la mayoría que son de un solo lugar, son de varios? ¿Cómo impacta eso? Les voy a leer un cachito. El prólogo lo hace Pelletti, Sí. Luis Pelletti. Y él dice: el encuentro para este libro es que se inventaron una isla. Y este libro es un puente al continente. O sea, pertenecer a una tierra en la que sos par y te oyen. Porque lo que trae el exilio también es cierta actitud de observación frente a la realidad. Porque uno siempre está llegando a lugares que Claro. no conoce. Uh-huh. Y hay cuando hablábamos del subtítulo, ¿no?, de cartografías, y lo que decía Astrid, acá hay un mapa en el que está mapeado cartográficamente la cantidad de países y gente que en el exilio se ha ido a esos países. Lo próximo están todos desparramados, Claro. pero en realidad todos tenemos una historia común, todas estas personas somos una isla buscando un puente para el continente todo el tiempo. Esa metáfora de Pelletti es muy hermosa. Y se me ocurre además, siguiendo tu comentario, que a los 2 o a los 12, incluso con diferencias de edad, la parábola exilio se parece, en algún momento se parece. Absolutamente. Totalmente. De hecho, el libro tiene algo muy hermoso que primero presenta los exilios y después los desexilios. Porque quien nació en Argentina, se fue a otro país y volvió, que es mi caso, es bastante prolijito, digamos, me fui y volví, hay una construcción identitaria. Hay otras personas que nacieron en el exilio. Yo tuve un hermano, tengo mi hermano Maximiliano, que nació en el exilio. Él tiene otro recuerdo, otro registro, otras Exacto. marcas, otras huellas a las que tengo yo. Claro. Y
al volver, quienes estuvieron un tiempo afuera, volvieron, no encontraban ese lugar, no soy de aquí ni soy de allá, también volver fue un desexilio. Porque cuando yo volví, por ejemplo, usaba palabras que nadie entendía. Claro. Me voy a mi recámara. Claro. ¿Qué era la recámara? ¿Qué era? ¿Qué era lo que te habrá pasado cuando llegaste a México? En México a mí me pasó, igual que a muchas otras personas, algo totalmente distinto. A los 15, 20 días, mis hermanos y yo hablábamos como si fuéramos mexicanos. Exacto. Esa necesidad de pasar Claro, inadvertidos, claro. de perfil bajo, de tratar de aprender mimetizándose, y eran muy cómicos. Llamaba a alguien por teléfono y decía, hola manita, ¿cómo estás? Espérame tantito. Che, ¿podés bajar la música? Claro. Ah, órale manita. Ese chip cambiado Claro, todo el tiempo claro. también pasó cuando uno venía acá, pero se suponía que en mi caso este era mi país que me recibía. ¿Y qué pasó con tu hermano? Porque tu hermano es lo que se llamó técnicamente un argenmex, es decir, un chico que nació en México de padres argentinos. Vos eras un argenmex poco sui generis, porque vos llegaste a los 12 años. O sea. Claro, lo que pasa es que la categoría Argenmex es todos aquellos Incluye a todos, argentinos, claro. que nos sentimos acogidos por México en su momento. Es una categoría Sí, identitaria. sí. Es una nueva Sí, que no existía, no existía antes de todo no esto. existía. Bueno, chicas, ha sido... vamos a lo formal. Sapos de otro pozo es un libro muy, muy lindo. Es un libro lindo temáticamente y lindo como objeto. Y nunca me canso de repetir que los libros son lindos. Algunos son más lindos que otros, pero todos son lindos. Y este particularmente es un objeto bello por lo que contiene, por lo que es. Y se va a presentar mañana, tipo creo que 20 horas puede ser. 19 horas 19. en Anasagasti. 1463, la sede de la Universidad Nacional de Río de Janeiro. Exactamente. Sapos de otro pozo, una cartografía colectiva de infancias en el exilio. Astrid Romero y Verónica Patiño, les agradecemos mucho su presencia aquí. Por favor. Han sido muy amables. Al Muchísimas contrario, gracias muchas por la gracias a invitación. ustedes. Gracias a ustedes. Y nos vamos a ir con algo que tiene sentido, que es una canción de Lisa Casullo, que es una argenmex. Lisa Casullo es mexicana, hija de argentinos, y no solamente canta muy bien, sino que además es mi prima.